Bueno, en esta hora reparto tiempo porque aquí está Pedro, bueno, aquí no, pero está Pedro Javier Cáceres, sí, señor. Tierra manchega. Sí, señor. Está en tierra madrileña Paco Martín, ¿verdad? Hola, don Carlos. Que se va a Frankfurt ahora mismo. Efectivamente. Y a los dos les interesa mucho, me lo han pedido con mucha insistencia, Señor. hablar de la disfunción eréctil. Y para, sí, claro. Claro, esas edades y a otras. Es un tema de edad, efectivamente. No, claro. Sobre todo a estas. Sobre todo a estas. Yo tengo alguna ayuda de vez en cuando, ¿eh? Sí. Sí. Doctor Natalio Cruz, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué Buenos tal? días a todos. Buenos días, Buenos días, Natalio. sí. Y buen sexo. Eso. Yo le oiga. Vamos a ver, hay documentos de consenso acerca de la disfunción eréctil, es decir, ¿os habéis puesto de acuerdo los especialistas en saber qué es, por qué se produce y cómo se combate? Sí, esto en 2002 ya hubo un primer consenso, se publicó un primer documento de consenso sobre disfunción eréctil de la mano de 12 sociedades científicas. Bueno, se pusieron en colaboración todas, cada cual hizo su parte y dio su punto de vista, y eso por una mesa se reunió todo el mundo y llegaron a lo que se dice un consenso. Este documento fue plasmado y ha sido actualizado precisamente ahora en 2013. He tenido el orgullo y el placer de poder colaborar en él también, en este documento de consenso, pero básicamente digamos que ha habido 13 sociedades científicas, entre ellas pues la Asociación Española de Andrología, la Asociación Española de Urología, sociedades científicas de medicina de familia, de sexología, de psicología, de cardiología, psiquiatría, parapléjicos, es decir, todas las sociedades que están relacionadas. Este abordaje multidisciplinar que es lo deseable, ¿verdad?, para ofrecer lo mejor al paciente. Y bueno, con lo cual están establecidos todos los criterios por los cuales se produce la disfunción eréctil, y debo preguntarte, esa diferenciación que se hacía en la vieja medicina, que era lo orgánico y lo funcional, es decir, por una causa, el organismo tiene una causa física, o bien es meramente funcional, es decir, hay algo que impide, que no sabemos bien que la funcionalidad del miembro sea la que tiene que ser. Sí, hay que pensar cómo se produce esto, ¿no? Para que una erección normal se produzca tiene que haber un estímulo visual, ese estímulo visual está condicionado por aspectos psicológicos también, ¿no? Y luego tiene que haber una respuesta orgánica, pues tiene que funcionar bien los vasos que llegan sangre al pene, los nervios que vehiculizan ese estímulo sexual y que van a permitir la erección, la relajación del músculo liso del pene, que para que se produzca una erección, y después un compartimento hormonal, ¿no? Este ambiente hormonal, digamos, esta impregnación de testosterona que necesita el pene para que se produzca la erección correctamente. Entonces, por tanto, es un cúmulo de diferentes cosas. Es un tema tan sensible que yo creo que hay que tomar la erección y el aspecto sexual como un auténtico valor de salud, ¿no? Siempre en este espacio intentamos dar un signo positivo, no de patología, no de enfermedad, sino lo contrario, intentar recuperar esa salud, ¿no? Es decir, una disfunción eréctil puede producirse porque la constitución del pene y los senos cavernosos no está en perfecta forma, o bien porque uno tiene un problema, no está animado, tiene problemas que le agobian, uno no está en forma. Sí, es muy fácil entender. Cuando uno tiene un problema, lo que hace es una descarga de adrenalina. Básicamente el estrés, la situación ansiosa dentro de una pareja, una situación, una discusión, uno descarga adrenalina. Y la adrenalina es un vasoconstrictor. Por tanto, en un estado de estrés no puede haber una erección, no puede haber una respuesta sexual normal, sencillamente porque hay un estado adrenérgico, digamos, es una impregnación de adrenalina por todas partes, una descarga, y nadie pensaría que en una situación estresante puede haber una respuesta sexual normal. Edades, ¿cuándo afecta? Bueno, la edad es posiblemente lo que más clara relación tiene con la función eréctil. Un estudio muy interesante que se usa, el estudio EDEM, en España participamos prácticamente todos los centros, los grandes centros en España, grandes hospitales y clínicas, para aportar pacientes, para aportar casuística, y este estudio detectó que a más edad
más prevalencia de disfunción eréctil. Recordemos que prevalencia es el término científico que usamos los médicos para hablar de frecuencia, ¿no? Pues más prevalente, más frecuente es la disfunción eréctil conforme avanza la edad. Por ejemplo, por debajo de los 39, 40 años, aproximadamente un 4% es esperable en la población general sana, ¿no? Y, en cambio, por encima de 60 años nos vamos a un 32%. Por tanto, ya vemos cómo a lo largo de las diferentes edades pues va subiendo la prevalencia. Sí. Digamos que empieza a ser válido cuando te pasa más de una vez al año, claro. Porque hay a quien no le pasa nunca, hay a quien le pasa mucho. ¿Cuándo tiene uno que empezar a preocuparse? Es interesante el término, la definición, ¿no? La definición de disfunción eréctil, de problema de erección, es la incapacidad que se llama sostenida, es una incapacidad prolongada en el tiempo, que aparezca más de una vez. O sea, no, el típico gatillazo una sola vez, muchas veces no tiene consecuencia. Hay que cambiar un poco, no sé, posiblemente un mal día, estamos muy cansados, hemos tomado un fármaco que en ese momento nos ha afectado, cualquier cosa, ¿no? Cuando esto se repite varias veces y tenemos dificultad para conseguir y mantener la erección para permitir relaciones sexuales que sean satisfactorias, entonces hablamos de que tenemos una disfunción eréctil. O sea, realmente el término tenemos que hablar que sea una cosa que se mantenga en el tiempo, ¿no? Un problema. Diferenciación, la primaria, la secundaria, el trastorno vascular. Una disfunción eréctil primaria es aquella que hace que un varón nunca consiga mantener una erección. Y estamos ante el caso extremo, ¿no? Sí, posiblemente desde el punto de vista de la andrología o desde el punto de vista de la urología, yo creo que es lo más preocupante. Es un chico que nunca ha conseguido una buena erección, ni siquiera por la noche, ni siquiera con masturbación, con ningún aspecto, ningún ámbito sexual ha conseguido una buena rigidez. La mayoría de ellos están relacionados con factores orgánicos o factores, digamos, de fallo estructural. Hay algún problema en la llegada de sangre o en la salida de sangre o en el ambiente hormonal, o sea, un hipogonadismo o algún asunto similar. Es cierto que en algunos casos, cuando uno no sabe hacer una historia clínica correcta, estos chicos llegan diciendo que nunca han podido tener una erección, y es que nunca han podido tener una erección con otra chica o con otra persona. Realmente se ve que por la noche sí tienen buena erección, cuando están en casa pues ven una película excitante, sí tienen una buena erección. Sí, estos que son situacionales, que depende de la situación en la que lo analicemos, realmente estamos ante un fallo psicológico. La secundaria, un hombre que podría conseguir mantener erecciones ya no es capaz de hacerlo. Sí, este es el 90% de lo que vemos en consulta. Realmente el 90% de los pacientes que llegan, lo que ocurre es que antes tenían buena erección y a partir de un momento determinado en su vida pues empiezan a fallar, ¿no? Esto hay que analizar luego todas las posibles causas, como decía, aspectos orgánicos, y cuando hayamos descartado todos los problemas orgánicos, entonces empezamos a pensar que la causa es psicológica. Arteriosclerosis por fuerza, ¿no? ¿Y la diabetes también? Sí, la diabetes, por desgracia, afecta tanto a vasos como a nervios, afecta, digamos, deteriora, crea una fibrosis dentro del cuerpo cavernoso y es posiblemente la causa más frecuente, ¿no?, de disfunción eréctil que tenemos en las consultas. De hecho, en alguna ocasión ha ocurrido que el paciente que no sabía que tenía una diabetes y que empieza este síntoma, que llamamos síntoma de alarma o síntoma centinela, aparece la disfunción eréctil y, bueno, pues al paciente se le pide una analítica y se le ve que tiene un problema, una diabetes, ¿no? O sea, algún caso se ha llegado a diagnosticar, la mayoría no, la mayoría vienen diagnosticados ya por médico de cabecera, por médico de familia, pero en alguna ocasión pues ha sido pues en la consulta de urología donde se ha diagnosticado esta diabetes. El tiroides ni digamos. Sí, el tiroides, la hipófisis, todo lo que el eje hipotálamo, hipofisario y gonadal tiene que estar íntegro. O sea, hay una serie de señales de hormonas que se producen en el cerebro que controlan a los testículos en su producción de testosterona. Y esto es un equilibrio, un frágil equilibrio que puede romperse a veces. Puede romperse, por ejemplo,
por la toma de anabolizantes, ¿no? O sea, es desconocido completamente Ajá. por muchos, no sé, personas... musculitos, vamos. Exacto, personas que acuden al gimnasio en un momento dado, o no acuden al gimnasio, pero en algún momento dado deciden ponerse un anabolizante, algo que le dicen que, bueno, que eso le va a ayudar en su desarrollo de masa muscular, pero altera este eje hipotálamo, hipofisario, gonadal y le da un problema de erección. Es decir, aquí teníamos que decir elige músculos o erección, ¿no? O músculos y fertilidad, que todo esto está muy relacionado. Muchos de estos pacientes van a tener una esterilidad y van a quedar, algunos de ellos, hasta un 20% quedan estériles de por vida. Es decir, antes de empezar con esto hay que pensárselo 2, no, 3 veces. ¿Qué repercusión ha tenido la Viagra, el Cialis en la disfunción eréctil? Bueno, yo creo que ha cambiado la perspectiva de cómo vemos actualmente la disfunción eréctil. Antes, la disfunción eréctil, decía Herrera, que cómo se manejaban antes. Yo recuerdo cuando empecé con la urología que básicamente era dar alguna hormona o poner consejos, o la mayoría terminaban en el psicólogo y la mayoría no se hacía prácticamente nada que de verdad fuera eficaz y útil. Hoy día ha pasado a todo lo contrario. La inmensa mayoría de los pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento, la mayoría de tipo oral, 80%, y luego queda un 20% en los cuales pues van a ser hormonal, va a ser de tratamiento quirúrgico, es decir, que prácticamente ha dado la vuelta a la tortilla y le podemos decir que se le garantiza que podemos volver a tener una erección. También las ondas de choque se están trabajando ahora, ¿no? Sí, últimamente la onda de choque es, bueno, pues un tratamiento un poco revolucionario. En estos últimos tiempos se está comprobando la eficacia y día a día se van publicando más y mejores resultados. Se trata con un mes de tratamiento, una sesión por semana. Estamos bastante ilusionados con este tratamiento porque, bueno, se están viendo algunos resultados. Porque revasculariza, ¿no? Sí, aumenta el número de vasos que hay dentro del cuerpo cavernoso. Y este parece el principio por el cual hay una mejoría de la respuesta, tanto en pacientes que responden a fármacos, que estos dejarán de tomarlos, como aquellos que no respondían, que se hacen lo que decimos respondedores. Uh-huh. Hay una consideración, por ejemplo, hablando de los fármacos, cuando hay determinados fármacos que no ayudan a la erección. Pero, por ejemplo, también se habla de que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para la disfunción eréctil. Claro, lo que ocurre es que la hipertensión arterial se combate con algunos fármacos que tampoco colaboran con la erección, ayudan a la disfunción por sí misma, ¿no? Sí. O sea que por un lado o por el otro... Sí, Carlos, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Al principio hablabas de la arteriosclerosis. Cuando uno tiene un aumento de colesterol, una arteriosclerosis, se depositan unas plaquitas de colesterol en los vasos, sobre todo en los vasos pequeños. Y estos vasos pequeños, cuando tienen una plaquita de colesterol, disminuyen su calibre. Lógicamente, están un poquito obliterados. ¿Qué ocurre con el corazón? Que para vencer esa obliteración, aumenta la presión. Cuando aumenta la presión, esto no puede llevar a nada bueno, porque realmente puede dar como consecuencia accidentes vasculares cerebrales, por ejemplo, una hemorragia cerebral, o puede dar un ictus, o sea, una parálisis. Puede afectar al corazón, también puede dar un infarto. Entonces los médicos lo que hacemos es poner un limitador, como el que ponían las empresas de Sevillana o de electricidad de Endesa, lo que ponían para limitar la potencia con la cual va a bombear ese corazón. Pero claro, al poner ese limitador disminuye el flujo por el cual está pasando por los pequeños vasos. Y los vasos que llegan al pene, pues en el fondo son pequeños vasos, ¿no? Y precisamente al hilo de lo que comentaba, doctor, y lo que ha comentado Carlos, precisamente la pregunta que yo haría ¿es verdad que es más peligrosa en esas situaciones la Viagra que el Cialis? No es cierto, no es cierto. Todos estos fármacos salieron al mercado con una, digamos, lista negra, con un hándicap, y es que se publicaron algunos casos que luego nunca se han reproducido en España, en los cuales se relacionaba esta toma de fármacos con problemas de eventos cardiovasculares. No es cierto en absoluto. Yo me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad desde aquí, diciendo que estos fármacos son muy seguros. De hecho, se diseñaron como antihipertensivos. Se han utilizado en hipertensión pulmonar,
a unas dosis además 10 veces superiores a las que se están utilizando para disfunción eréctil, en tratamiento continuo diario, es decir, son fármacos muy seguros. De hecho, ha habido tal preocupación por parte, por ejemplo, de Pfizer, se mencionaba a Viagra. Pfizer hizo un estudio de cuál es la incidencia de infartos en aquella población de la misma edad que ha estado tomando Viagra y la que no ha estado tomando Viagra. Bueno, pues se ha visto que hay un efecto cardioprotector. O sea, estamos dando la vuelta a la tortilla y hoy día se habla de que mejora la función del endotelio, que mejora la función del corazón, y hay incluso cardiólogos que ya dicen que, bueno, que no debería salir ningún paciente del hospital después de haber sufrido un infarto sin tomar algún fármaco que le ayude a la erección, porque el trabajo que van a desarrollar en casa es muchísimo menor. Solamente precisar que hay una incompatibilidad de estos fármacos con lo que se llaman nitritos, que son algunos parches que utilizan por los pacientes, o algunos fármacos orales que utilizan los pacientes que tienen infartos. Por lo tanto, lo que está incompatible no es con el infarto en sí, ni provocan infarto, ni alteran la tensión. Lo único que hace es que son incompatibles con estos fármacos. Uh-huh. Bueno, el 81% de los hombres con disfunción eréctil echan de menos la capacidad para hacer el amor de una forma más natural, más espontánea, ¿no? Es decir, que viendo estas cifras podemos colegir que esto le pasa a todo el mundo. Esto le pasa a la inmensa mayoría. Yo creo que prácticamente el 100% de los hombres a lo largo de su vida tenemos, digamos, algún gatillazo. Es decir, un momento dado que aquí hay un bajón y además sabemos muy bien que eso afecta a tu calidad de vida, afecta a tu autoestima, afecta a tu humor. Claro. Y bueno, así tenemos que percibirlo así. Esto es un problema. Yo estoy convencido que alguno de estos que dice, bueno, no sé por qué se suicidó o no sé por qué decidió hacer esta barbaridad, pues a veces ha tenido un problema de este tipo, que no confesó, que no contó a nadie y que no tuvieron la habilidad de detectárselo, ¿no? O la facilidad, no se supo dar esa digamos, hay muchas esa leyendas, apertura. doctor, sobre eso. Dicen Pues que Belmonte se suicidó. Hay muchas leyendas en torno a la disfunción eréctil, ¿no? Que ha llevado a situaciones límites. Hay aquí una pregunta. ¿El tener hecha la vasectomía puede influir para padecer este tipo de disfunción? No, rotundamente no. O sea, el problema al contrario, posiblemente una de las cosas que ha liberado, igual que la píldora en su momento liberó la función sexual de la mujer, la vasectomía ha liberado la función sexual del hombre, porque le ha quitado la preocupación de que vaya a embarazar, ¿no? Lo que se hace es ligar el deferente, que es por donde pasan los espermatozoides, pero el deferente no participa en absoluto para la erección. El mecanismo es absolutamente distinto. Las vías por las cuales llega sangre al pene van por otro lado, van por la raíz del pene y no por la raíz de los testículos donde se opera. Lo único que puede es relajarte o tranquilizarte. Exacto, y eso, tranquilizar y liberarte. Don Natalio Cruz, la semana que viene más. Pues muchas gracias, Herrera, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Y a pasarlo bien. Y